Quiero preguntarle antes de a una opción, a un criterio propio, ¿verdad? A una forma de pensar de ustedes. Muchachos, enciendan sus cámaras, qué barbaridad. René, Carlos, Anaída, a ver, Alexa, Irma, Margarita, Alan, Eduardo, Grizzly, por favor, que no se bañaron o qué. Por favor, enciendan sus cámaras. Quiero preguntarle, antes de empezar la clase, el significado de libertad. Quiero saber qué es la libertad para ustedes y después vamos a ir profundizándolo más. A ver, Grizzly, para vos, ¿qué es la libertad? Como no, a veces se puede confundir con libertinaje, ¿no? Pero en parte la libertad es como hacer lo que uno desea, pero como diría, en un límite, hasta llegar a un límite. Ok. A ver, Carlos, ¿qué es la libertad para vos? Carlos, Eh, Poder hacer lo que uno quiere, pero siempre, por ejemplo, teniendo en cuenta las leyes, por ejemplo, no matar ni robar. ok. Osneida, para vos, ¿qué es la libertad? Osneida, ¿me escuchaste, verdad? Sí, profe, pero yo creo que Osneida no puede abrir su micrófono porque siempre habla por el chat. A ver, entonces, Eduardo, para vos, ¿qué es la libertad? Para mi profe, hacer lo que nosotros queremos, pero teniendo una responsabilidad y sabiendo las consecuencias de lo que vamos a realizar. Ok, y a la última persona, a ver, Irma, por favor, decirme qué es la libertad para vos. Irma. Ya voy, profe, estoy pensando. Mm. ¿Ya pensaste? Más o menos. Ujú. Yo creo que la libertad es algo que, cosas que querés hacer, pero siempre y cuando, como habían dicho anteriormente, con límites y respetando las leyes, etc. Bien. ¿Por qué les pregunto, verdad, el concepto de la libertad que ustedes tienen? Porque en la práctica nosotros la ejercemos hasta cierto punto de una manera responsable, pero tenemos un concepto limitado de ello. O sea, nosotros consideramos que la libertad es esto y por eso hago esto. Cuando la libertad tiene un sentido más amplio, ¿verdad? Que es lo que vamos a profundizar ahora. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Solamente hay 7 alumnos con su cámara conectada. Por favor, el resto actívela. Bien, vamos a hablar de este tema. Vamos a partir del concepto de lo que es la libertad. Alejandra, léeme el concepto de la libertad, por favor. Y me explicas qué entendiste de ese concepto. Ok, profe. Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. ¿Qué entendiste? Pues es la... a ver, ¿cómo formulo mi idea? A ver. Según los valores, las ideas de la persona,
es, a ver, es que no sabría formular la idea. Tengo la idea, pero no la sé formular, no la sé explicar. María Milagro, ¿vos qué entendiste de ese concepto? Que un estado donde una persona no puede ser prisionera. Una intención, ¿verdad? Bien, muchachos, la libertad dice ahí una facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Vamos a partir con el hecho de que la libertad es una facultad, es decir, algo que es propio del ser humano. Más adelante vamos a ir viendo que esta facultad es parte de nuestra naturaleza, es decir, que es parte de nosotros, no es un regalo que me hayan dado porque sí, ¿verdad? Es una característica que como ser humano todos tenemos. Y esa característica en virtud de qué se establece, en virtud de el acto, es decir, de poder hacer. La libertad no solamente, hay tipos de libertades, ¿verdad? Vamos a ver algunas de ellas más adelante. Pero la libertad me lleva a un actuar, ¿verdad? Y ese actuar, ¿de qué forma es? ¿De qué manera es? Es según mis valores, mis criterios, es decir, mi forma de pensar, mi razón y mi voluntad. Tenemos que tener algo en claro, ¿verdad? La libertad, muchachos, es un principio, un valor. Por lo tanto, al ser un principio y un valor, esta está asociada a lo que es bueno, ¿verdad? Entonces, la libertad no se puede utilizar para cosas malas porque entonces ya no sería libertad, sería libertinaje, que ahí es donde nosotros tendemos a confundir. Ahora, ¿la libertad es hacer lo que yo quiero? No, porque estamos actuando en virtud de los valores, no estamos actuando en virtud de mi, es cierto, es mi voluntad, pero esa voluntad está regida, bueno, uno hace el esfuerzo de que esté regida por optar por hacer el bien. Entonces la libertad es eso, ¿verdad? Una facultad que nosotros tenemos como seres humanos que nos sirve para actuar, ¿verdad? Según nuestros valores, nuestros criterios, nuestra razón y así poder ejercerla. Ahora también hay otros conceptos, por ejemplo, ahí decía, ¿verdad? Que la libertad es un estado de condición que no, en que, a ver, en que se encuentra un individuo que no está siendo prisionero, pero esta libertad obviamente es un término jurídico, más político, más de leyes, más social, donde un individuo pues goza de libertad y no está en estado prisionero por algún delito cometido. Pero eso es un concepto pues alterno, en el que nosotros nos vamos a centrar en el práctico, en el que nosotros se supone que debemos de practicar obviamente todos los días y formarlo, ¿verdad? Asimismo, la libertad se utiliza para referirse a las facultades que tienen los ciudadanos de una forma general para actuar o no según su voluntad y lo establecido en la ley. Esto es muy importante y aquí les quiero hacer una pregunta a ustedes. Yo en mi libertad, ¿verdad? Puedo actuar según la ley, según mi libertad puedo ejercer, perdón, mi voluntad, pero eso teniendo en cuenta el respeto a la ley. Entonces mi pregunta es la siguiente, a ver, María Milagros, tal vez ahora sí me estás poniendo atención. María Milagro, ¿vos crees que la libertad, perdón, que las leyes limitan mi libertad? Muchas veces, ¿Por qué? porque hay cosas de que no necesariamente están mal y la ley no te lo permite hacer. ¿Podría darme un ejemplo? Mm. Por ejemplo, en las leyes de tránsito, cambiarse de carril cuando está en doble rayo, eso te pueden
meter preso por hacerlo. Ok, O ponerte una multa muy de alta. hecho me gusta el ejemplo que puso María Milagro, pero ahora sí me está poniendo atención. El ejemplo que ella puso sobre las leyes de tránsito. Hay muchas leyes de tránsito que como conductor no me permiten hacer ciertas cosas que se pudieran hacer qué sé yo, para hacer una vida más fácil, para hacer el tiempo más corto, pero que la ley considera pues que no es verdad. Por ejemplo, se permite cruzarse de carril en líneas discontinuas, ¿verdad? Pero en línea continua no. Hay lugares donde hay línea continua que perfectamente pudiese haber una línea discontinua para poder aventajar o cruzarse de carril. Y sin embargo, no lo hay. Entonces, en esa ley, en ese aspecto, uno puede decir, la ley me limita la libertad de poder hacer lo que yo quiera. Uno puede decir que sí. Pero bien, ahora le voy a preguntar a ver, Anaid, ¿vos crees que las leyes limitan la libertad de una persona? Sí, en ocasiones. ¿Por qué crees eso? Porque no siempre las acciones que uno quiere hacer, que no siempre son malas, no las podemos realizar. Ok. A ver, Margarita, ¿vos crees que las leyes limitan tu libertad? A veces sí, cuando por ejemplo hay algún dictador que empieza a hacer leyes para su propio beneficio y te quita cosas que son como tu derecho. Por ejemplo, puede ser la libertad de expresión. Ok, algo que me llamó la atención que dijo Margarita, hacer ley para uno, ¿verdad? Entonces, la respuesta a esta pregunta, si las leyes limitan mi libertad, es no. ¿Por qué las leyes no limitan mi libertad? Ya les voy a explicar, ¿verdad? Antes de que saquemos conclusiones. Cuando hablamos de leyes, de normas, estamos hablando de, de aspectos que sirven para mejorar la conducta de nosotros, para que tengamos una conducta responsable y honrada, y por lo tanto, para eso están las normas y las leyes. Entonces, ¿las leyes limitan mi libertad? No, las leyes complementan mi libertad, las leyes refuerzan mi libertad. Ahora bien, porque yo les decía que lo que Margarita dijo es importante, porque cuando las leyes presentan un vicio, es decir, que se trastocan para gusto y antojo de alguien más o de algún partido político, de alguna persona en específica, entonces estas leyes obviamente, claro, que violentan la libertad porque no están siendo una virtud para todo el pueblo, ¿verdad? Para tener una mejoría para todo el pueblo, sino que simplemente se están utilizando para perjudicar. Entonces, obviamente, en esos aspectos sí, obviamente nos limitan. Y ella ponía un ejemplo que era la libertad de expresión, que una persona no tenga libertad para expresar lo que considere correcto o no esté en razón. Pero esa libertad a veces, y de hecho es una de las libertades más violentadas comúnmente, y no solo por políticos, ¿verdad? A veces incluso ustedes los pueden experimentar en sus casas, que ustedes quieren decir algo y sus padres vienen y los terminan callando. Y que es lo primero que le dicen, cállate, yo soy tu mamá, yo soy tu papá. Aquí se hace lo que yo digo. Entonces, a veces nosotros encontramos ese tipo de limitaciones, ¿verdad? Pero eso es otro caso. Pero a lo que voy es que sí, la libertad se violenta cuando quienes están a cargo de las leyes se lucran de ellas. Pero en sí las leyes están al servicio del pueblo, por lo tanto no debería delimitar mi libertad, ¿verdad? Porque se supone que yo estoy actuando de una manera honrada y responsable. Bien, por otra parte, el significado de libertad también se relaciona con los términos confianza y franqueza. ¿Por qué estos dos términos tienen que ir acompañados de la libertad, muchachos? Porque para ejercer la libertad, como habíamos dicho, que es un actuar, entonces tengo que tener confianza. Primero y sobre todas las cosas en mí mismo.
Debo de confiar en mí mismo porque sé que soy una persona honrada, porque sé que soy una persona responsable y por medio de esa responsabilidad yo puedo actuar en libertad. Y franqueza. Yo como ser humano debo de ser franco. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a tener una coherencia de vida. Es decir, que lo que yo pienso, lo actúo. Yo no puedo pensar que soy una persona buena si en los actos no soy una persona buena. Porque de nada me sirve, de nada me sirve a mí hablar de valores, hablar de Dios, hablar del amor, hablar del respeto si yo no lo practico. Entonces, la confianza y la franqueza van acompañados con la libertad, porque voy a poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Yo no puedo hablar de respeto si yo le falta el respeto a alguien porque es menor que yo. Yo no estoy siendo libre e incluso estoy violentando la libertad del que es menor que yo, haciéndole sentir menos porque yo soy más viejo que él. Y por ello es que la confianza y la franqueza deben de ir acompañados, porque la coherencia de vida y la misma confianza ayudan a que yo como persona sea libre, ¿verdad? Que pueda actuar. A veces la confianza también nos proporciona, ¿verdad? Seguridad. Y esa seguridad ayuda mucho a poder actuar bien. Y yo pongo un ejemplo sencillo, ¿verdad? A veces nosotros por hacer el bien nos da, a ver, nos da pena hacer el bien. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Si un amigo, un compañero de tu sección se cayó frente a todos, ¿qué es lo primero que hace toda la sección? Obviamente es reírse. A carcajadas si la caída fue graciosa. ¿Qué es lo que menos hace alguien, alguno de la sección? Ayudarlo. Nadie se le pasa por la mente si el chavalo se golpeó, si le dolió el golpe, si está bien. O sea, si el chavalo cayó patas para arriba, todos nos estamos riendo, hasta el profesor, ¿verdad? Pero nadie se da cuenta de que si el chavalo está bien. Por eso es que se requiere confianza para actuar en la libertad, porque a mí nadie me va a obligar a ir a recoger al chavalo que se cayó. Sin embargo, porque yo tengo confianza, ejerzo la libertad de poder actuar según mi voluntad e ir a ayudar al que se cayó. Y eso nos pasa a veces cuando vemos a alguien a ver, algún mayor de edad que se quiere cruzar la calle. A veces nos da, nos da hasta cierto punto nos da hasta cierto punto un temor o no temor, nos da pena de que nos miren haciendo el bien. Por eso debemos de tener confianza y, y franqueza. La libertad, muchachos, puede indicar una falta de obligación. Sin embargo, cabe destacar que la libertad no se refiere a hacer aquello que nos guste, como lo decíamos anteriormente, de manera inconsciente y egoísta, sino a hacer lo que se debe por el bienestar propio y el común. Es decir, que cuando yo actúo en libertad, yo voy a actuar por mi propio bien y por el bien de los que me rodean. En este caso, ¿verdad? De mi familia, de mis compañeros cuando estoy en el colegio, del trabajo para los que trabajamos, etc. El valor de la libertad. La libertad, muchachos, como yo les decía al inicio, un principio, ¿verdad? Un valor. Y vamos a analizarlo poco a poco y hay que tenerlo muy en claro, porque no se puede ejercer libertad desde los antivalores, no se puede ejercer libertad desde los malos hábitos. Y lo digo principalmente porque hay personas que dicen, yo soy libre de hacer con mi vida lo que quiera. Eso nadie se lo quita a nadie, pero no es actuar de una manera irresponsable. O sea, yo no puedo decir, porque soy libre de hacer lo que quiera, me voy a ir a gastar todo mi salario un sábado por la noche en beber guaro. Eso no es libertad. Y cuando hablamos de libertinaje, muchachos, el libertinaje no es solo hacer cosas malas. El libertinaje es atentar contra la libertad que yo tengo para ejercer mi propio bien y el bien de los demás. O sea, yo, por ejemplo, yo digo que yo soy libre de hacer lo que yo quiera con mi dinero
porque para eso trabajo, qué sé yo, y hago con ellos lo que quiero, y si quiero irme a beber guaro el sábado lo hago. Yo puedo hacerlo, pero el problema está en que hay que ver que después quién va a pagar la luz, quién va a pagar el agua, quién va a comprar la comida. Si vengo alcoholizado pues, y ando en un vehículo, puedo provocar un accidente. Ahí ya no va a ser mi libertad entonces. Claro que sigue siendo parte de mi responsabilidad. Por eso nosotros, insisto, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando vayamos a decir, yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. No por la libertad, sino por la expresión hacer lo que quiera. ¿La libertad te permite hacer lo que querrás? No siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. La libertad es un valor amplio que se encuentra entre los valores sociales, humanos, religiosos y democráticos. Es decir, que la libertad, como les decía, ¿verdad? Se practica de una forma social, en una forma práctica con respecto a todo. De ahí que la libertad como valor forme parte de diversas áreas de estudio, ¿verdad? De análisis. Hay materias que se dedican a estudiar la libertad, tales como la filosofía, la religión, la ética, la moral, e incluso aquí podemos mencionar también la psicología, ¿qué más? La política, las ciencias políticas también estudian esto en materia, y así se lleva a cabo un buen estudio, ¿verdad? De lo que es la libertad. René, por favor, lee ese párrafo, René. René. Sí, aquí estoy. Tan importante es respaldar, asegurar y limitar la libertad de cada individuo, que por ello forma parte de los derechos humanos, que son inalienables, y cuyo derecho se ve limitado cuando se afecta la libertad del otro. Vamos a quedarnos en esta frase, ¿verdad? Cuyo derecho se ve limitado cuando se afecta la libertad del otro. Nosotros tenemos que tener en cuenta que mi libertad termina donde empieza la del otro. Por lo tanto, muchachos, yo no puedo utilizar la expresión de hacer lo que quiera, porque si el hacer lo que quiera afecta al otro, entonces no estoy actuando en libertad. Estoy violentando la del otro y no estoy haciendo bien las cosas, porque no estoy actuando con libertad, estoy actuando con irresponsabilidad. A ver, por favor, Pamela, lee este párrafo. Sentirse libre forma parte de la naturaleza humana, más allá de que no existe una libertad absoluta, ya que las personas se ven condicionadas por sus propias capacidades y el entorno. Es lo que les decía, ¿verdad? Al inicio, la libertad es parte de nuestra naturaleza, no es algo que que el Estado me haya dado, no es algo que mis padres me hayan dado, es una condición que yo por naturaleza ya tengo. Por eso la libertad, nadie, absolutamente nadie puede imponerse sobre ella, porque la libertad es algo que es propio de nosotros, es algo que nos corresponde al ser humano tenerla desde que nacemos hasta que morimos. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Que sentirse libre es parte de nuestra naturaleza. Si un día ustedes sienten que no son libres, entonces ahí tienen que analizar ciertas cosas, porque absolutamente nadie puede atentar contra este valor que nosotros traemos desde la naturaleza misma. A ver, por favor, Consuelo, ayúdame a leer este párrafo. Bueno, profe, la libertad como se ejerce desde la individualidad de cada persona con respeto y la responsabilidad moral. La libertad no se trata de llevar a cabo cualquier acción sin importar sus consecuencias en el entorno. La libertad se refiere a hacer uso de las habilidades que cada quien posee. Bien, ¿verdad? Entonces, siempre tengamos en cuenta que la libertad me lleva a un actuar. Ustedes dirán, pero profesor, también uno puede pensar libremente, pero es que el pensar también es parte de un actuar.
Entonces el pensar me lleva, porque no, vuelvo y les repito lo que les decía al inicio, no solo es pensar, muchachos, es llevar a cabo a hechos ese pensamiento que yo he razonado. La libertad se refiere a saber hacer uso de las habilidades que cada uno posee. Entonces debemos de tener en claro eso, ¿verdad? Yo tengo habilidades y porque tengo libertad eh, puedo ejercer esas actividades, de una manera consciente y responsable. A pesar de que se trata de una de las características y derechos fundamentales del ser humano, la libertad en muchos casos se ve condicionada por factores externos que impiden la realización de la persona. Entonces, cuando la realización de la persona está afectada por algo, la libertad está afectada por algo, la persona no llega a realizarse, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que alguno de ustedes quiere aprender a tocar algún instrumento, ¿verdad? Vamos a poner de que alguno de ustedes quiere aprender a tocar flauta traversa. La flauta traversa es un instrumento que cuesta, pero que no es imposible de tocar. Si yo vengo y yo humillo a otra persona, a la persona que quiere aprender, diciéndole, vos no podés, vos no servís, estoy condicionando su realización personal y esa persona ya no va a sentirse libre de poder agarrar una flauta sin sentirse bien, ¿verdad? Porque va a sentir que la voy a criticar, que la voy a menospreciar, que la voy a humillar, etcétera. Entonces, Creo que le crea inseguridad. Exactamente. Entonces, al crearle la inseguridad, yo atento contra la libertad de la persona, porque cuando ella quiera tomar su instrumento, ya no lo va a tomar con la misma confianza que lo tomaba antes. ¿Por qué? Porque yo la coaccioné, yo limité su libertad. Entonces, la libertad es un tema muy amplio, ¿verdad? Nosotros vamos a ver, ustedes miran acá abajo ya, pero ya no nos va a dar tiempo, vamos a hablar de la libertad de expresión. Y de ahí que más adelante vayamos preparando algo así como un debate, ¿verdad? Pero por ahí vamos a quedar el día de hoy.